Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el tutorial de hoy vamos a tejer a crochet con ganchillo paso a paso unos escarpines, zapatitos o botitas para niños y niñas de aproximadamente 0 a 3 meses. Estos zapatitos son parte del conjunto Leo Gotas de Nieve, que incluye una chaquetita, el pantaloncito, el gorrito y una mantita. En la caja de información les voy a dejar los links de todos estos tutoriales, así es que asegúrense de ver allí. Ahora, como les digo, los zapatitos son para 0 a 3 meses, pero fácilmente se pueden tejer más grandes o más pequeños, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 12 meses. En la caja de información también les voy a dejar esa información de cómo fácilmente se pueden tejer más grandes o más pequeños, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, para tejer los zapatitos y todo el conjunto, esta es la lana que estoy usando. Es una lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Para cada uno de los zapatitos van a necesitar 14 gramos, 7 gramos en el color blanco y 7 gramos en el color celeste. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para tejer estos zapatitos voy a usar este gancho de 3 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ya al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el tamaño de 0 a 3 meses. Bueno, aquí para empezar lo primero que tenemos que hacer es una cadena, así es que vamos a hacer un total de 10 cadenas más 1, así es que 11 cadenas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí está. En la segunda cadena después del gancho, 1, 2. En esta segunda cadena, por una de las barritas de la cadena, vamos a hacer un medio punto alto. Medio punto alto en la siguiente cadena. Y así hasta tener un total de 9 medios puntos altos. Ahí está, llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. Tengo 9 medios puntos altos. Ahora, en esta última cadena vamos a hacer 7 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está, tengo 7 medios puntos altos para la parte del centro. Ahora aquí vamos a hacer 9 medios puntos altos, que es al otro lado de la cadena. Miren, vamos a tener 2, 4, 6, 7, 8, 9. Así es que vamos a hacer estos 9 medios puntos altos. Nos vemos cuando ya tengamos los 9 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 9 medios puntos altos a este costado. Ahora miren, aquí tenemos un punto de cadena que quedó cuando iniciamos la vuelta. Recuerden que yo les dije que en la segunda cadena después del gancho, así es que quedó una cadena ahí pendiente. En esa cadena aquí vamos a hacer un total de 7 medios puntos altos. Asegúrense de meter el gancho por las dos barritas de la cadena aquí al final. Ahí está, llevo 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a asegurarnos que hay 7, 2, 4, 6, 7, sí. Ahora, para terminar esta primera vuelta, me voy a ir encima del primer medio punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta. En esta vuelta tengo un total de 32 medios puntos altos. Miren, aquí para este costado tengo 9, luego hicimos 7,
para este costado tengo 9 y aquí terminamos con 7. Así que se hace un total de 32 medios puntos altos. Ahora para la segunda vuelta hacemos 2 cadenas. Estas 2 cadenas no cuentan como ningún punto. Ahora, iniciando en este mismo punto donde hicimos el punto deslizado, que es el primer medio punto alto, vamos a hacer un punto alto. Aquí voy a hacer un total de 9 puntos altos. Tengo 1 en el siguiente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está, tengo 9 puntos altos. Ahora, en los siguientes 7 medios puntos altos, que son los del centro aquí, vamos a hacer 2 puntos altos en cada uno de ellos, al modo de tener 14 puntos altos aquí para el centro. Así es que en el primer medio punto alto de los 7, voy a hacer 2. Tengo 1, 2. En el siguiente, 2. Llevo 3, 4. En el siguiente, 5, 6. En el siguiente, 7, 8. En el siguiente, 9 y 10. En el siguiente, 11 y 12. Y en el séptimo, que es el último, 13, 14. Ahora, en los siguientes 9 medios puntos altos vamos a hacer un punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está, tengo 9 puntos altos. Ahora aquí tengo 7 medios puntos altos que me sobran. 2, 4, 6, 7. En estos 7 voy a hacer lo mismo que hice aquí. Voy a hacer 2 puntos altos en cada uno de estos puntos. Empezando en el primero, hago 2. En el siguiente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y en el último, 13, 14. Ahí está. Ahora, para terminar, normalmente nos vamos a ir encima del primer punto y hacemos un punto deslizado. Yo no lo voy a hacer así, pero si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer. Lo único que tienen que hacer es cortar el hilo y pasar el hilo por esa última lazada. Les voy a mostrar una manera para que se mire mejor aquí este terminado. Si es que nada más voy a pasar el hilo por esta última lazada. Jalamos el hilo y con una aguja aquí vamos a unirnos con el primer punto. Nos vamos a ir encima del primer punto alto, meto la aguja por las 2 barritas, jalo y ahora me voy a ir encima del último punto alto que hice. Miren, por una de las barritas por el centro. Ahí metemos la aguja. Y miren, ahí está, se mira mucho mejor el terminado así de esta manera y ustedes fácilmente pueden ver los puntos que quedan. Y aquí está una de las piezas terminadas para la suela. Ustedes van a hacer 2 piezas para cada zapatito. La segunda pieza la van a hacer en el segundo color. Para mí, yo la hice en este color celeste, así es que vamos a hacer una en el color blanco y una en el color celeste para cada zapatito. Así es que para cada zapatito son 2 piezas. Yo voy a hacer eso y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la segunda suela, la hice exactamente igual como se los mostré con esta suela. Está hecha exactamente igual. Ahora, así como está, les voy a dar las medidas. Miren, de la suela ya terminada. De largo está midiendo 9 centímetros y medio y de ancho
está midiendo 4 centímetros. Ahora, si ustedes prefieren hacer la suela usando nada más una pieza, lo pueden hacer, no pasa nada. Estos zapatitos los hice así, donde nada más hice una suela. Para este diseño voy a usar dos. Me gusta cómo queda la suela cuando se hace doble con dos piezas, así como lo estoy haciendo aquí. Y también pueden usar de un solo color si gustan. Pueden hacer las 4 en celeste o las 4 en blanco, como más les parezca. Yo voy a hacerlo donde la parte de abajo del zapatito, que es esta, se va a ver celeste y por el lado de adentro va a quedar en blanco. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a poner los dos lados al revés. Miren, este es el lado del frente, este es el lado revés, así es que vamos a poner revés con revés y este va a ser el lado que va a ir en la parte de abajo, la suela. Así es que vamos a hacer esto. Miren, vamos a irnos aquí en la parte de arriba, no importa cuál lado, es igual. Así es que vamos a irnos aquí y vamos a buscar la mitad de estos 14 puntos que hicimos aquí en la segunda vuelta. Miren, tenemos 2, 4, 6, 7. Ahí voy a poner un marcador y voy a buscar también igual a este lado, 7, 2, 4, 6, 7 en medio. Ahí voy a poner el marcador marcando la mitad. Así es que ahora vamos a irnos a este otro lado y vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar el centro de estos 14. Aquí está 2, 4, 6, 7. Ponemos un marcador en medio del punto número 7 y el 8. Y lo mismo a este lado. 2, 4, 6, 7. Ahí. Así es que a este lado tengo 23 puntos, a este lado tengo 23, así es que se hace un total de 46 puntos. Asegúrense de esconder sus hilos para que se haga más fácil hacer esta siguiente parte. Bueno, aquí para empezar con el color celeste de este lado, vamos a meter el gancho en el siguiente punto después del marcador, que es este, por las dos barritas, miren, y por el siguiente punto aquí atrás, porque lo que vamos a hacer es unir las dos piezas y vamos a hacer puntos altos. Así es que con el color blanco aquí voy a jalar una lazada. El color blanco se puede decir que es el color principal, el color celeste es el color secundario. Ahí está, vamos a jalar una lazada, hacemos 2 cadenas. Estas 2 cadenas no cuentan como ningún punto. Los puntos que ustedes van a contar son los puntos altos que vamos a hacer. Así es que aquí, empezando en este mismo punto, voy a hacer el primer punto alto. De aquí en adelante, este lado va a ser la parte de atrás del zapatito y esta parte aquí va a ser el frente. Así es que ahora vamos a ir punto por punto uniendo las dos piezas y vamos a hacer puntos altos. Al terminar esta vuelta vamos a tener 46 puntos altos, que es el número de puntos que hicimos cuando terminamos la segunda vuelta aquí de la pieza que hicimos, de la suela. Así es que así vamos a ir punto por punto. Asegúrense de que cada punto corresponda en cada lado y así vamos a continuar hasta tener los 46 puntos y se va a ver más o menos así. Así es que continúen, terminemos de hacer esta parte, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de unir las dos piezas, tengo un total de 46 puntos altos. Ahora para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto, no de las cadenas, sino que encima del primer punto alto. Miren, ahí están las dos barritas del punto alto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta con un total de 46 puntos altos. Ahí está. Ahora para la segunda vuelta vamos a repetir lo mismo, vamos a hacer 2 cadenas y en este primer punto alto, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer un punto alto y un punto alto en cada uno de estos puntos altos por todo alrededor, al modo de tener también 46 puntos altos al final de la segunda vuelta. Así es que continúen, terminemos esta vuelta, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la segunda vuelta, tengo 46 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta segunda vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner unos marcadores. Miren, vamos a contar desde el inicio, no contando las cadenas, vamos a contar 13 puntos altos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Vamos a poner un marcador.
Luego vamos a contar 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ponemos un marcador. Y aquí tenemos 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Así que 13, 13, 20. Para la tercera vuelta vamos a comenzar a disminuir. Así es que esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo punto voy a hacer un punto alto. Ahí está el primer punto alto, así es que vamos a hacer un total de 13. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aquí está, tengo 13 puntos altos. Ahora, en los siguientes 20 puntos altos, que es la parte del frente, vamos a disminuir. Miren, vamos a cargar el gancho en estos siguientes 2 puntos. Meto el gancho en el primer punto, jalo una lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho. Cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, jalo lazada, quito 2 lazadas, 3 lazadas en el gancho, cierro. Aquí ya hemos disminuido un punto. Ahora en los siguientes 2 vamos a repetir lo mismo. Cargamos el gancho, jalamos lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Ahora sí voy a continuar hasta completar estos 20 puntos. Así es que en los siguientes 2 vamos a repetir lo mismo. Ahí está. Aquí tenemos que ahora tener 10 puntos. Vamos a contar estos puntos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Ahora vamos a continuar y vamos a tejer estos 13 puntos altos que tenemos aquí que nos hacen falta para terminar esta tercera vuelta. Así es que continúen, terminemos estos puntos altos de este lado. Nos vemos al final de esta tercera vuelta. Terminé de hacer esta tercera vuelta, tengo un total de 36 puntos. Esta fue la primera vuelta de disminuciones aquí en la parte del frente. Ahora vamos a mover los marcadores, yo ya lo hice. Vamos a marcar aquí 12 puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Para la parte del frente tenemos ahora 12 puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y aquí tenemos 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Así es que 12, 12, 12. Así es que para hacer esta vuelta número 4, bueno, antes para terminar la 3 vamos a unirnos aquí encima del primer punto alto con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 4, 2 cadenas y aquí vamos a trabajar estos 12 puntos altos. Así es que continúen, terminemos estos 12 puntos altos, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a hacer las disminuciones. Terminé de hacer estos 12 puntos altos a este costado. Ahora en los siguientes 12 puntos vamos a trabajar disminuciones, así es que vamos a cargar el gancho y en el punto después del marcador meto el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Y así vamos a trabajar esta parte al modo de tener 6 puntos después que terminemos. Así que lo mismo en los siguientes 2. Y el último.
6. Así que aquí tenemos 6 puntos ahora para la parte del frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a continuar y trabajar un punto alto en cada punto alto de estos últimos 12, al modo de terminar ya la cuarta vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 4. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta. Ahora al final de esta vuelta número 4 tengo 30 puntos. Ahora para la vuelta número 5, miren, vamos a tener 12 puntos aquí, 12 a este lado y 6 para la parte del frente. Así es que vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo punto aquí, el primer punto alto, voy a hacer un punto alto y así voy a continuar haciendo un punto alto hasta completar 12. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar la parte del frente para esta vuelta número 5. Terminé de hacer estos 12 puntos altos a este costado. Ahora tengo los siguientes 6 puntos. En estos primeros 2 puntos que siguen después del marcador vamos a disminuir. Así es que voy a cargar el gancho, meto el gancho en el primer punto, jalo lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Y aquí está una disminución a este lado. Ahora en los siguientes 2 puntos no vamos a disminuir, solamente vamos a hacer un punto alto encima. Ahí está. Ahora en los últimos 2 aquí de esta parte del frente vamos a disminuir. Así es que cargo el gancho, jalo lazada, dejo 2 lazadas, cargo el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Ahí está la parte del frente. Así es que para la parte del frente ahora tenemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a continuar y terminar esta vuelta número 5 haciendo estos últimos 12 puntos altos para este costado. Así es que continúen, terminemos esta vuelta número 5. Nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 5. Al final de esta vuelta tengo 28 puntos. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 5 con un total de 28 puntos. Ya no vamos a disminuir. Así es que lo que vamos a hacer ahora para la vuelta número 6 es hacer 2 cadenas. Y ahora en este primer punto alto, miren ahí, vamos a trabajar un punto alto en realce por frente. En el siguiente, punto alto en realce por detrás. En el siguiente, punto alto en realce por frente. Y así por todo alrededor para esta vuelta número 6. Nada más haciendo puntos altos en realce por frente y por detrás. Ahí está. Así es que continúen así. Cuando lleguen aquí a este punto que se mira un poco grande, nada más lo van a tratar como un punto. Y van a hacer su punto en realce y luego continuar por todo alrededor. Al final de esta vuelta número 6 también vamos a tener 28 puntos. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 6. En esta vuelta hicimos puntos altos en realce por frente y por detrás. Ya esta parte está terminada. Tengo un total de 28 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es la parte de arriba del zapatito y lo vamos a hacer así como hice este zapatito. Así es que para la vuelta número 7 voy a cambiar de color de hilo. En la vuelta número 7 vamos a aumentar 2 puntos más al modo de terminar la vuelta 7 con un total de 30 puntos. Necesito terminar esta vuelta en múltiplos de 3. Así es que aquí voy a meter el gancho en el mismo punto donde me uní y voy a jalar una lazada. Voy a hacer 2 cadenas. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, entonces nada más van a hacer 2 cadenas. Ahora, en esta vuelta voy a aumentar, como les digo, así es que voy a aumentar 2 puntos. Así es que aquí voy a trabajar 13 puntos y luego voy a aumentar. Aquí está, tengo 2, 3, 13. Ahora, en el punto que sigue, que es el punto 14, voy a hacer el aumento. Voy a hacer 2 puntos aquí. Y aquí voy a continuar y hacer 13 puntos y en el último punto voy a aumentar un punto más. Al modo de terminar la vuelta número 7, como les digo, con un total de 30 puntos. Nada más voy a aumentar 2 puntos, no necesito aumentar mucho. Así es que continúen así. Terminemos de hacer esta vuelta número 7, nos vemos al final.
Estoy al final de la vuelta número 7. En esta vuelta hemos aumentado 2 puntos. Tengo un total de 30. En este último punto hice el último aumento. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 8 voy a hacer 3 cadenas. Ahora en este mismo punto aquí voy a hacer un punto alto, una cadena, un punto bajo. Ahora me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto voy a hacer 2 puntos altos. Aquí estamos empezando el punto que es el punto gotas de nieve. Una cadena, un punto bajo. Me olvidé mostrarles, este es el punto que vamos a hacer. Es el punto gotas de nieve y al final vamos a hacer aquí esta orilla. Aquí está la segunda conchita, me salto 2 puntos y en el tercer punto hacemos 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo. Otra vez más, me salto 2 puntos y en el tercer punto hacemos 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo en este mismo punto. Y así van a continuar por todo alrededor. Al final de esta vuelta vamos a tener un total de 10 conchitas. Nos vemos al final de esta vuelta 8. Estoy al final de la vuelta número 8. Para terminar me voy a saltar estos últimos 2 puntos. Me voy a ir aquí al inicio donde están las 3 cadenas. En la tercera cadena voy a meter el gancho y voy a hacer un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 8 con un total de 10 conchitas. Ahora para la vuelta número 9 voy a hacer una cadena y voy a girar. La vuelta número 9 la vamos a trabajar al lado revés. Todas estas vueltas las hemos estado haciendo al lado derecho. De aquí en adelante vamos a girar para continuar y hacer esta parte del zapatito. Así es que aquí miren, hicimos una cadena y giramos. En el espacio de cadena de esta primer conchita voy a hacer un punto deslizado. Ahora aquí voy a hacer 3 cadenas, un punto alto, una cadena y luego tengo los 2 puntos altos de esta conchita. En el primer punto alto hacemos un punto bajo, enredarse por frente. Otra vez más tengo el espacio de cadena de la siguiente conchita. Voy a hacer 2 puntos altos en este espacio, una cadena y luego un punto bajo, enredarse por frente. Y ahí está, así es como vamos a trabajar cada una de estas conchitas. Continúen así para esta vuelta número 9, nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta 9, esta vuelta está siendo trabajada al lado revés. Tengo un total de 10 conchitas. Para terminar siempre nos vamos a ir aquí, miren, tenemos la primer conchita en la tercera cadena y metemos el gancho y nos unimos con un punto deslizado. Ahí está, así es como van a terminar cada vuelta de aquí en adelante y esta vuelta número 9 es la que vamos a repetir siempre hasta tener un total de 12 vueltas. Así es que para la vuelta número 10 van a hacer una cadena, van a girar en el espacio de cadena de la primer conchita, hacemos un punto deslizado, luego hacemos 3 cadenas, un punto alto, una cadena y un punto bajo, enredarse por frente en el primer punto alto. Esta es la primer conchita. Ahora en cada uno de los espacios de cadena de cada conchita hacemos 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo, enredarse por frente en el primer punto alto. Y así van a continuar por todo alrededor para la vuelta número 10. Para terminar lo mismo, se van a ir aquí al inicio en la tercera cadena, van a hacer un punto deslizado. Luego van a hacer una cadena, girar y hacer lo mismo como empezamos aquí, la vuelta 10. Así es que van a hacer la vuelta número 10, 11 y 12. La vuelta número 10 está siendo trabajada al lado derecho, la vuelta número 11 al lado revés y la vuelta número 12 al lado derecho. Y después voy a venir y les voy a mostrar cómo vamos a hacer esta orilla para que les quede un terminado así. Miren qué lindo se miran las botitas. Y bueno, continúen, terminemos de hacer estas vueltas hasta la vuelta 12. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 12, aquí del punto gotas de nieve. Al final me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y esta parte ya está terminada. Ahora vamos a hacer la última vuelta, la vuelta número 13 y la vamos a hacer de esta manera, miren. Vamos a hacer la vuelta número 13 del lado revés. Aquí con el color blanco nos vamos a ir aquí, miren, en el espacio de cadena de la primer conchita, que está al lado revés.
Aquí está donde terminé. Esta es la primer conchita, está el espacio de cadena. Ahí voy a meter el gancho y voy a jalar una lazada. Ahora, aquí vamos a hacer una cadena y luego un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en este mismo espacio. Ahora voy a hacer 2 cadenas, me voy a ir al espacio de cadena de la siguiente conchita y voy a hacer lo mismo, voy a hacer punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Otra vez 2 cadenas, me voy al espacio de cadena de la siguiente conchita, hago un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo. Y ahí está. Así es como vamos a continuar por todo alrededor. Miren qué bonito queda. Ahora, para terminar, se van a ir aquí al inicio. Encima del punto bajo van a hacer un punto deslizado, van a cortar su hilo y pasar el hilo por esa última lazada. Yo voy a terminar esta última vuelta, luego vengo y les muestro ya las botitas terminadas. Nos vemos entonces. Terminé de hacer la última vuelta, la vuelta número 13. Aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada. Y ya los zapatitos están terminados. Miren qué lindos están, están preciosos. Miren, aquí nada más pasé un listón. Este es el listón que estoy usando, es de 3/8 de pulgada, que son 0.95 centímetros. Usé 15 centímetros para cada zapatito de listón. Y estoy usando estos botones, son unos botones decorativos. También los encontré en Hobby Lobby, son como estos que están aquí. Estos son elefantitos, pero estos son unas ovejitas. Y bueno, ahí están, los zapatitos están terminados. Ahora miren, aquí para pasar este listón, lo único que tienen que hacer es irse aquí a la vuelta antes de la vuelta de puntos altos, enredarse. ¿Qué hicimos? La vuelta de puntos altos, enredarse, es la vuelta número 6. Entonces esta sería la vuelta número 5. Lo pueden hacer también en la misma vuelta número 6 de puntos altos. Les va a quedar un poquitito más arriba, pero también no pasa nada. Ahí va a depender de ustedes dónde lo quieren pasar. Y luego cuando ya tengamos aquí el listón por todo alrededor, nada más lo traemos aquí hacia el frente de esta parte y se hace un moñito y se pone el botoncito también a un lado. Y bueno, ahí está, el zapatito está terminado. Este es el otro, miren qué lindos están, están preciosos. Estos zapatitos son para bebitos de más o menos 0 a 3 meses, pero fácilmente se pueden tejer más grandes o más pequeños, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 12 meses. En la caja de información les voy a dejar cómo fácilmente se pueden tejer más grandes o más pequeños, así es que asegúrense de ver ahí. Estos zapatitos los hice para que hagan conjunto con la chaquetita Leo, el pantaloncito Leo y el gorrito Leo con el punto gotas de nieve. También está la mantita, así es que en la caja de información van a poder encontrar todos estos tutoriales. Así es que así completamos ya este lindo conjunto con los zapatitos. Coméntenme y díganme si les gustaría que les enseñe cómo tejer otro conjunto con otro punto. Coméntenme y díganme el nombre del punto que les gustaría que les enseñe cómo tejer. Yo con gusto lo haré, pero asegúrense de comentar. Y bueno, ahí está. Antes de terminar, me olvidaba, van a necesitar un total de 14 gramos, 7 gramos en blanco y unos 7 gramos en el color celeste. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. Pues bueno, ahí está. Esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.